Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad. Temas que tienen que ver mucho con este espíritu del programa, como es el solidario, el religioso, el espiritual, el que subyace en los corazones de todos los oyentes, de todos los cristianos, de todos los musulmanes, de todos los credos y fes que hay en el mundo. Una cosa es la religión y otra es la espiritualidad, siempre lo hablamos en este programa. Y el tema de la religión, aquello del religare, aquello de unir, ¿no? O reunir a las ovejas o a los pastorcillos para que luego pues hagan el apostolado, el evangelio dictado que corra por doquier, por todo el mundo, pues es de lo que venimos hablando en este programa de radio, sea de una confesión o sea de otra. Hoy vamos a hablar de un personaje importantísimo para cualquier credo que se manifieste como credo, porque hay que tener respeto hacia todos los credos habidos que hay en el mundo. Tenga usted el credo que tenga, la filosofía de vida que tenga, cuando se le habla de un avatar, tiene usted que saber que hay que tenerle el respeto que se merece ese avatar, porque ese avatar corresponde a una corriente espiritual o religiosa. Y lo vamos a hacer con alguien que ha estudiado, que ha investigado, que ha estudiado teología para conocer bien a fondo de lo que estamos hablando en el día de hoy, de lo que vamos a hablar, del personaje en sí, de la figura de Yahvé. Con José Luis Jiménez, un autor que podrán ustedes encontrar no solamente en YouTube, sino también en su página web, joseluisjiménez.es, creo que es, y si no, lo van a buscar porque tanto como es como .com lo van a encontrar. José Luis Jiménez, escritor y periodista, investigador, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. joseluisjiménez.es. No, es jljiménez.es, pero si ponen joseluisjiménez.com también sale. También aparece, pues bueno, sí. Estupendo. Bueno, pues me alegro muchísimo. Bien. Bienvenido. Yo no voy a hacerte la pregunta de rigor porque sería para alguien que no conoce el mundo crístico, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que diría, ¿Yahvé? ¿Quién es Yahvé? O Elohim, ¿quién es Elohim? Jesús de Nazaret lo tenemos claro, pero esos dos nombres... Bueno, hay que empezar por decir que el nombre de Yahvé, como conocemos la mayoría de los cristianos, que son las tres letras, ¿no? Las tres grafías que utilizaron los judíos para denominar a ese personaje, que estas letras serían una Y, o sea, sí, como si fuese de Yahvé, como pronunciamos sin vocales, la H, otra vez una V y otra H. Ese tetragrametón sería la palabra Yahvé. ¿Pero qué significa? Bueno, tenemos que ir a la Biblia hebrea. Digo hebrea porque aunque parezca que sea la misma en la que tenemos en el cristianismo, en el Antiguo Testamento, hay muchos cambios. Se produjeron muchas variaciones, manipulaciones y no significan lo mismo. De hecho, tú has dicho muy bien, has mencionado el nombre de Elohim. Elohim es el nombre que se le da originalmente a ese Dios creador, al Dios máximo, del cual luego va a surgir el Yahvé. El Yahvé, que como te digo, no era su nombre tampoco, es la definición que se le va a dar, porque los judíos no tienen vocales. Entonces, son estas tres letras que él, Yahvé, cuando por primera vez dice quién es, lo hace ante Moisés. Yo soy el que soy. Que claro, y él dice, yo soy el que soy, ¿no? Dice, ¿cómo voy a decirle yo ahora a las gentes quién eres, cómo te llamas y tal, ¿no? Y bueno, y se adquiere este nombre. Pero realmente Elohim es el nombre que nos aparece en la Biblia, en Génesis, cuando empieza a hablar en el Génesis cómo se crea el mundo, quién lo crea, y habla de los Elohim. Elohim es un nombre que significa dioses en plural. Es un sustantivo en plural, no es Dios, no está diciendo Dios. Es más, dependiendo de en qué contexto esté la palabra Elohim dentro de la Biblia, hace referencia bien a un Dios, bien a ángeles, bien a una especie de gobernador o de personaje con poder, como un juez, por ejemplo. Entonces, no significa Dios, y mucho menos el Dios que entendemos todos como el Dios creador, todopoderoso, el que crea el universo, ¿no? Ni tampoco el que creó al hombre. O sea, en ningún momento Yahvé llega a decir que él ha creado al hombre, aunque lo da a entender, y si no ha sido él, fueron los escribas quienes después van a escribir
esa Torá, que sería la Biblia hebrea, que van a tomar una serie de escritos desde, fíjate, hablamos desde el año 1900 y pico antes de Cristo, casi 2 siglos, o sea, 20 siglos antes de Cristo, cuando el patriarca Abraham dice que Dios le llama y le dice que tiene que ir a la tierra prometida de Canaán, ¿no? A Canaán. Ni siquiera es Abraham, es su padre, se llama Torá, el que coge a la familia, se le había muerto uno de los hijos, Aram, se lleva al hijo de este, a su nieto, que será Lot, luego el sobrino de Abraham, a la mujer de Abraham, a Sarai, a Sara, y se marchan y se quedan en una población, salen de Ur de Caldea, que es donde originalmente Abraham, y se quedan en esta tierra de Harán durante 5 años. O sea, son los que se convierten en estatuas de sal. Sería la mujer de Lot, la que se queda como estatua de sal, que bueno, hago un paréntesis. Otra cosa que luego vamos a encontrar aquí en estas historias es que existen muchos incestos, muchas aberraciones, por decirlo así, que parece ser que a este Dios no le preocupaba mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se queda la mujer de Lot como estatua de sal. Después de lo que sucede en Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot dicen que como se va a extinguir la especie, que bueno, pues que necesitan que haya descendencia y tienen relaciones sexuales con su padre y cada una de ellas se quedan embarazadas y tienen hijos. Luego serán los amovitas y toda esta serie que van a ser. Bien, que sigo con esto, con Yahvé. ¿Qué sucede? Que aquí Yahvé no era Yahvé, le dice Abraham, dice el Señor, porque los judíos no mencionan la palabra, como te he dicho, de Dios o Yahvé, sino que para determinadas circunstancias utilizan nombres diferentes. Uh-huh. Y el nombre que se utilizaba antes de que se convirtiera, que fuesen monoteístas los israelitas, porque no lo eran, vamos a empezar diciendo que ellos creían en varios dioses y que Yahvé, vamos a darle este nombre, era uno de los pequeños, era de los que tenían menos categoría, por decirlo de alguna forma, pues Abraham hace referencia a El Shaddai. El Shaddai es el Dios supremo, es el que está por encima, es el Dios todopoderoso, ¿no? Y hacían referencia al Shaddai, que luego veremos que se va a utilizar otro nombre también, que es para nombrarlo como el Señor, el que gobierna el lugar. En los evangelios cristianos de corte evangélico se menciona como Jehová, no se dice Yahvé, y vamos a encontrar varias diferenciaciones y que no, aunque digan que se están refiriendo al mismo Dios, al mismo Yahvé, no es cierto, son personajes distintos. Por ejemplo, te decía lo de Abraham, porque desde ese momento, casi 20 siglos antes de Cristo, hasta el siglo VI antes de Cristo, que se produce el cautiverio de Babilonia, del pueblo de Israel, prácticamente no se había escrito nada. Se tenían conocimientos, tradiciones orales, tal, pero no existía el Pentateuco, lo que sería luego la Biblia, lo que sería la Biblia hebrea, ¿no? La Torá. Entonces es ahí donde se empieza a componer, a escribir. Incluso hay un personaje que va a tener mucho que ver, que se llama Esdras, es el que va a utilizar, vamos a decir, unas palabras, unos lenguajes ya más adaptados a lo que políticamente se necesita en ese momento, que es convertir todo ese politeísmo de estos israelitas, aunque en principio había varias, no solamente eran los israelitas, habían varios pueblos que creían en las mismas deidades. El panteón cananeo estaba formado por él, Dios, él era el supremo, tenía como esposa también a Serenat, tenía también al dios Baal y tenía a Yahvé. Pero Yahvé, como te digo, era pues uno más, pero en segunda fila. Yahvé, de alguna forma, quiere tener controlado a ese pueblo, un pueblo que es el que le designan. O sea, él, el dios, él, es ese Elohim, el que en el Génesis vamos a ver que es el que dice que cuando llega a la tierra, porque ya te está diciendo que vienen del cielo, ¿no? Llegan a la tierra y sus hijos los ven, Elohim, ven a las hijas de los hombres, o sea, ya existían hombres,
Por lo tanto, Y no copulan crea. con las hijas de los hombres. Eso está en Génesis 8. Sí, efectivamente. Y en Génesis 4 empieza a explicar cómo los hijos de Elohim ven a las hijas de los hombres, que son muy hermosas, y bueno, copulan con ellas y tienen hijos que son los que van a ser los gigantes, los héroes de la antigüedad, que se conocen con el nombre de los Nefilim. Perdona, José Luis, ¿los que copulan con las hijas de los hombres ya eran gigantes o No, eran los hijos de este Elohim, que se conocen en la Biblia hebrea, aparecen con el nombre de Ben Elohim, hijos de dioses. O sea, Elohim son dioses y estos son hijos de los dioses, que luego los vamos también a ver en la Biblia cristiana, que se conocen como los ángeles caídos, los vigilantes, porque son los que dicen que tienen que vigilar a esta humanidad que vienen para controlar, pero al ver que las hijas de los hombres pues son tan guapas, tan atractivas, pues dicen, oye, mira, vamos a dejarnos de vigilar y nos vamos a acostar con ellas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, aquí todo se produce, pues lo que sería incluso el iniciar a esta humanidad a enseñarles a utilizar muchas cosas, ¿no? que desconocían. Los demonios que aparecen en esas antiguas escrituras serían entonces. Sí, pero claro, está mal, es que está mal, está traducido, porque cuando hablan de Satanás y dicen Lucifer, Satanás no tiene nada que ver con Lucifer, Lucifer no tiene nada que ver con Satanás. La palabra Satanás no significa demonio, significa el adversario, el contrario. Lucifer era el que portaba la luz, el que iluminaba, portaba la luz hacia el conocimiento, ¿no? Hablamos no solamente de la luz que llevaba en la frente, ¿no? La esmeralda que se le cayó. Claro, pero no es el demonio que nos dicen, que nos han contado, tal, no. Te diría Luzbel. Claro, Luzbel, que luego se conoce también como Azazel, otro nombre que se le da. Bueno, veremos que hay varios nombres. ¿Pero es anterior al tema de la copulación de los Nefilim? No, este sería digamos, el jefe, el que tiene este ejército de estos vigilantes, que serían como 200, además se habla en un momento dado de 200. Luego hay otro escrito que se llama el libro de Enoch. Enoch, que es un personaje que nos da para hablar un programa entero, cuenta todo esto con todo tipo de detalles, de lujos, incluso como él llega a subir a esa nave de Yahvé, se va con Yahvé, se convierte en su asesor, en su consultor, imagínate, ¿no? Es el que de alguna forma inicia todo lo que se va a llevar a cabo, ese plan, y cuenta todo lo que sucede y hace unas descripciones que hoy día, si estuviéramos viendo cómo despega un cohete de Cabo Cañaveral y cómo se ve la Tierra y cuando llega y tal, está relatando eso, ¿no? Bueno, este sería Enoch. Seguimos con Yahvé. ¿Qué pasa? Él, el Dios, él, por eso digo, lo aclaro, el Dios, él, que sería el Supremo, decide distribuir, tiene 70 hijos, tal como se explica en la Biblia, tiene 70 hijos, uno de ellos es Yahvé, ¿no? Entonces, él divide el mundo, lo que existe entonces en el mundo, los pueblos que hay, y dice, a ti te toca este, a ti te toca este, a ti te toca tal, y a Yahvé dice, le da los hijos de Jacob. Jacob, que dicen que cuando lucha con el ángel de Yahvé, pues le cambia el nombre y dice, ahora te llamarás Israel. Israel, que significa, dicen, el que lucha con Dios. No, es que Él es Dios. Israel es el pueblo de Dios, los que son de Él, del Dios Él. Entonces, por eso se llama Israel. Claro, y los israelitas, en ese momento, estamos hablando de Jacob, hasta que llega Moisés, que es aproximadamente sobre el siglo X antes de Cristo, aproximadamente, porque no se sabe bien, dicen 1200, 1300 y pico años, cuando está en Egipto, aunque las fechas no, yo creo que fue en 1200 y algo, cuando ya aparecen por allá los israelitas, porque hay constancia de ello. Él se le tiene que presentar Yahvé y decirle, oye, que yo soy tu Dios, porque los israelitas, como te decía, ellos tenían varios dioses. Era el que era el principal, la Aseret, que era la esposa, y Baal. Y Yahvé estaba pues por allá, como te digo, en un segundo plano. Y le dice, no, mira, si tú haces lo que yo te pida, me das el 10% de lo que ganes, me das esto, me das tal, yo te conseguiré las tierras y todo lo que necesites, ¿no? El diezmo, vamos, el diezmo. Sí, pero no tienes que adorar a ningún otro Dios.
dice Elohim, ¿vale? La palabra que utilizan es Elohim, no tenéis que adorar ningún otro Elohim nada más que a mí, porque yo soy muy celoso y tal. Sí, es muy celoso y es tremendo el tipo, ¿no? Y efectivamente lo que hacen en Egipto, que son las 10 plagas que nos cuentan, es para que el faraón al final les deje partir, porque están allí sufriendo, y les dice, y voy a castigar a todos los Elohims de Egipto, y hace referencia a algunos de ellos. Es decir, que esto de que nos dicen, no, es que solo hay un Dios único, no. Estos dioses no eran el Dios al que nos referimos como el creador del universo, el todopoderoso. Y lo digo así, que está mal, porque es que le estoy poniendo ya una condición que no sabemos, ¿no? Lo estamos unificando, haciendo humano, que no es así, no sabemos lo que es Dios. Le damos esta palabra, puede ser una energía, puede ser un espíritu, puede ser una supraconciencia seguramente, ¿no? Y puede estar está evidentemente en cualquier lugar, en cualquier parte, de cualquier forma, no es un ser. José Luis, en cualquier caso, hablar de Elohim, hablar de Yahvé, hablar incluso del propio Jesús, por eso de la tríada que decía yo, sí, con la que yo comenzaba, a día de hoy, tal y como está el mundo, que a veces seguimos una corriente, una fe, y no hemos leído ni nos hemos preocupado de saber a ciencia cierta, ver qué dice una tradición, más que lo que dice la propia Iglesia en un momento determinado, porque la Iglesia ha escondido muchos evangelios, para empezar, muchos textos muy antiguos, quizás porque a lo mejor no interesaba en aquel momento, porque la gente era pues, supersticiosa o no sabía leer, no entendía y... Bueno, pues hubieron cosas que hablabas del libro de Enoch, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hablar de estas cosas a día de hoy, a más de uno se puede llegar a rasgar las vestiduras y decir, ¿qué dicen estos dos? ¿No? Bueno, ¿de qué están hablando? ¿No? Claro, entonces es curioso porque hay que tener cuidado, porque claro, a uno le tachan enseguida de lo que no es, ¿no? Sí, esto que tú dices, mira, yo ahora con el último libro que estoy acabando de escribir, que espero publicarlo ya este mes, al final de este mes o el otro, que es sobre Jesús precisamente, el título es La revelación del Hijo del Hombre. Si hay tiempo te puedo explicar algo más, pero por lo que tú me dices de la triada y tal, estamos viendo que Yahvé no es Dios, no es el Dios que creemos como creador tal, ¿no? Sino que es un demiurgo, por darle una palabra, una identificación. De hecho, estos escritos que tú dices, apócrifos, que la Iglesia del Imperio Romano, esto fue a partir del Concilio de Nicea en el 325, cuando, bueno, pues el emperador Constantino I necesita que esa religión, que ese grupo, que son los seguidores de Saulo de Tarso, San Pablo, pues tiene ya un seguimiento muy importante, muy grande, la necesita para que el imperio esté unificado y entonces van a coger una serie de escritos que son los que se conocen como evangelios canónicos, que sería el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y los únicos que van a servir. Y se van a destruir y por suerte algunos no se llegaron a destruir, que se ocultaron, que son los que conocemos después como los evangelios apócrifos de Nag Hammadi, que se encuentran en 1945 en esta ciudad de Nag Hammadi en Egipto, que aquí nos cuentan la historia o cómo es el personaje de Jesús el Nazareno, pero desde un punto de vista más humano, sin que existan las cortapisas y las modificaciones que se han hecho en otros evangelios canónicos. Y aquí vemos cómo se nos cuenta, pues como en el de Felipe, que Jesús tenía una esposa, tenía hijos, toda una serie de cuestiones que se habían intentado ocultar, porque no interesaba que Jesús se viese como un hombre, ¿no? Después seguiremos todas las facultades que tenía, pero de entrada tenía que ser un Dios y lo convierten en Dios. En el Concilio de Nicea es cuando se dice que Jesús es el Dios Padre hecho Hijo junto con el Espíritu Santo. Aquí ya se producen las primeras diferencias y discusiones, ¿no? Están los seguidores de Arrio, los arrianos, que dicen que no, que Jesús es una criatura, está creado por Dios, que por lo tanto no puede ser Dios, en fin, toda una serie de discusiones, pero al final va a prevalecer, y aquí se lleva a cabo la creación de lo que se conoce como el credo niceno, en el que se dice que Dios Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto es porque se crea una nueva religión,
que asume partes del Antiguo Testamento, de esta Biblia hebrea que comentábamos, que está en el Antiguo Testamento, que ya nos está hablando de un Dios que no es Dios, el Dios que entendemos, sino que es un demiurgo, que es el Yahvé de turno, que si hablamos de él veremos todo lo que es capaz de hacer, y para buscar un inicio, una continuidad con ese nuevo Dios que ahora necesita la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en definitiva es un sincretismo de dos religiones, de la religión del Solis Invictus, en la cual el emperador Constantino era el sumo pontífice, un título que luego van a heredar los papas después de que muere Constantino, y esta iglesia que cristiana, católica, porque católica significa que es de la mayoría de todos, ¿no? Donde se van a introducir nuevas prácticas, se van a utilizar, bueno, como por ejemplo, los primeros cristianos no tenían templos para orar, no usaban ropajes suntuosos, ni usaban anillos, ni cánticos como el Kyrieleison, ni quema de inciensos, ni nada de todo eso. Todo eso se introduce porque se crea esa nueva religión. Y entonces necesitan que Jesús, que es al que van a utilizar como el personaje principal de la religión, tiene que ser Dios, y por lo tanto, a partir de ahí, de que como tiene que ser Dios, van a adaptar todo lo demás al personaje, sin quitarle ningún mérito a la persona de Jesús el Nazareno, del Hijo del Hombre. Pero aquí se van a añadir cosas, en los evangelios se van a adornar, se van a exagerar, se va a buscar el proselitismo para que los seguidores crean que realmente pues esos milagros, todo eso lo había hecho Jesús porque era Dios, ¿no? Ese es el problema que nos quedó. ¿Tú crees, José Luis, que claro, ahora la gente no solamente sabe leer, sabe hablar, sabe entender, hay más entendederas, tenemos internet, tenemos bibliotecas, siglo XXI, quiero decir que hemos evolucionado muchísimo de hace 2000 años atrás, ya no te digo de hace pues 4000 o 5000 años atrás, ¿no? ¿Tú crees que al tiempo, ya no voy a hablar de fe, porque una cosa es la fe y otra es la documentación y la historia, pero tú crees que la propia ciencia llegará a poner a la religión en su sitio? Lo está haciendo. De hecho, yo me baso en la ciencia para explicar no solamente ciertos milagros o prodigios, ¿no? Que hoy día todo el mundo, pues hombre, voy a poner el ejemplo de la concepción de Jesús, de ¿no? la Virgen. Sí, de la Virgen. La virginidad de la Virgen. Claro, hoy día todo el mundo sabe que existe la fecundación in vitro, incluso ya hay úteros artificiales, ya no necesita ni a la mujer, fíjate, ¿no? Hasta dónde estamos llegando, ¿no? O sea, que lo que hace 3000 años, o 4000, o 2000, bueno, era un milagro, evidentemente, porque a ver quién explica a esas personas lo que es una fecundación in vitro, imposible, pues hoy sabemos que no es un milagro, es una cuestión de tecnología, es la ciencia la que ha llegado a alcanzar todo esto. Pongo este ejemplo, pero es que hay muchísimos para explicar prácticamente la totalidad de milagros, pero además es que el personaje de Jesús queda para mucho y él además no era un ser humano simplemente, ¿no? Entonces... ¿Qué te parece, José Luis? Pues que es tan interesante y escucharte da gusto. ¿Qué te parece si hacemos una serie de momentos que le podríamos dar en un espacio, ¿no? Que podríamos darle hasta un título y decir, oye, pues mira, cada semana vamos a tener a José Luis Jiménez hablando de Yahvé, de Elohim, de Jesús el Cristo, del Espíritu Santo, de la Virgen María, personajes o avatares o modelos arquetípicos, ¿no? Para la fe. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, ideal, porque Jesús lo dijo, ¿no? El maestro dice, si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, le diríais a la montaña, sígueme, y la montaña os seguiría. Y esto viene porque, fíjate, yo cuando leí esto al principio lo entendía como que la fe por sí sola era capaz de conseguir todo eso, pero no es así, él no dice eso. Pero claro, tienes que leer todo el contexto, donde lo dice, por qué lo dice, y eso no te lo cuentan. A veces, claro, si tú, como has dicho muy bien al principio, no te lees
toda la Biblia, pero no una Biblia u otra, porque es que resulta que hay varias, dependiendo quién la ha editado, ha puesto aquello como le ha convenido y no se ha adaptado a lo que realmente dijo el personaje. Y él hacía referencia a que los discípulos estaban curando, sanando a las personas una vez que él les había enseñado, les había transmitido las técnicas, cosas, y se le vienen a quejar pues unas personas que tenían un problema con un hijo, ¿no? Que decían que era lunático, ¿no? Que no estaba bien de la cabeza, que estaba mal y que tal. Dice, y tus discípulos no son capaces de curarlo. Y él es cuando dice, ay, vosotros, dice, qué poca fe tenéis, qué poca fe. Y entonces dice, si supierais, le dijerais a la montaña, tal, ¿no? Él cura a este chaval, al enfermo, le saca el demonio, como dicen ellos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Si os he dicho cómo tenéis que hacerlo, pero no os lo creéis. No creéis que sois capaces de hacerlo. Hay tantos pasajes bíblicos que tendríamos que tocar y abordar. Claro, y a eso te decía, que él siempre lo que estaba diciendo, pero que no se le entendía y que tampoco han ayudado muchos, es que no se necesitaba que él estuviera allí siempre. Dice, ¿qué queréis? Que esté yo siempre aquí. Vosotros podéis hacerlo. Dice, qué poca fe tenéis en vosotros, ¿no? El último libro que tienes publicado, ¿cómo se titula, José Luis? Bueno, es este que te he dicho, la revelación del Hijo del Hombre. La revelación del Hijo del Hombre. De Jesús. Sí. Y entonces yo aquí abarco desde el origen porque claro, para entender la figura de Jesús y lo que se produce, hay que conocer todo esto que hablamos ahora en unas pinceladas, ¿no? Desde Abraham hasta que surge la llegada de Jesús. Y ver quién hay realmente detrás de estos personajes, ¿no? Sobre todo del Yahvé de turno, ¿no? Que yo digo que es un subalterno del que está por encima y además lo hace muy mal. Además llega un momento en que lo estropea tanto que se tiene que ir, ¿no? Se va y ya no aparece más. Luego aparece Jesús, pero Jesús no tiene nada que ver con Yahvé. Y es otra de las cosas que yo aclaro en el libro y que expongo siempre con datos y con referencias. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Con qué nos quedamos entonces? Bueno, claro, es que Dios no se puede personificar. Mira, el otro día, creo que es en Corintios 4, sí. Bueno, en misa, sí. Yo tengo la mala costumbre de acudir, ¿no? El sacerdote, explicaba palabras de la Biblia, ¿no? Y decía que Jesús no quería que lo siguieran. O sea, Jesús no quería tanta gente, tanta multitud detrás, quería gente que de verdad estuviera implicada, ¿no? Que estuviera implicada, ¿no? No que no solamente tuvieran fe en él, sino que estuvieran implicados en hacer cosas. Claro, no es seguirme a mí donde yo voy, no, sino hacer lo que yo hago. Claro, porque eso es lo que quería decir. Lo importante no es cuántas cosas hago yo, ¿no? Lo importante es cuántas cosas sabe Dios de mí, ¿no? Y claro, decía que Dios lo que quiere es dejarlo todo, abandonarlo todo y seguirme. Dejarlo todo significa dejarlo todo. Pero claro, dejarlo todo a día de hoy, dejarlo todo y seguirme, yo me imagino ahora un Jesús de Nazaret que volviera a Jesús de Barcelona, Jesús de Madrid, ¿no? Que dijera dejarlo todo y seguirme. No es eso. Él no ha dicho eso. Eso lo han escrito otras. Ahí está. Y esto es el error desde el origen, con la Biblia hebrea, que han escrito, y Esdras, Baruch Spinoza, que fue un filósofo judío muy importante, que se las hicieron pasar magras porque lo expulsaron de la sinagoga y tal, por decir precisamente estas cosas que se habían manipulado, que se habían añadido, que se habían y estoy seguro que nos podrían llegar, en otro momento nos podrían llegar a excomulgar simplemente por el mero hecho de decir algo que no les gusta. O de decir, o de comentar, o de explicar cosas, ¿no? Claro. Pues yo te invito a la semana que viene. Muy bien. Te vienes. Mientras tanto, yo me meto en Amazon y pongo de nuevo el libro que tienes. Bueno, tienes muchos, pero como José Luis Jiménez, yo te busco. Y si no, en tu página web, que es jljiménez.es. Muy bien. Te espero la semana que viene. Y continuamos. Hacemos un pequeño repaso la semana que viene de Yahvé, Elohim y compañía y nos ponemos en marcha. Porque yo nunca he entendido, ya para acabar, cómo es posible que si no había nadie más en el mundo, Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mata a Abel, y Caín se marcha por el mundo. Y Yahvé dice que le va a poner una marca para que no lo mate nadie, más de los que están por ahí. Entonces, había más gente, ¿no? Claro, entonces ya no son nuestros primeros padres. No, evidentemente. Entonces hay algo aquí que a mí se me escapa. Bueno, hay muchas cosas. Ya veremos. José Luis Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.
Yakamaya Mayaka Yamemo Yakamaya Mayaka Yamemo